Bienvenidos a mi canal, en la tierra como en el cielo. Si os interesa el arte, la tradición y sobre todo la metafísica, os invito a seguir el contenido de mi canal y a suscribiros. Tal vez sorprenda a alguien que queramos hablar de política en relación con René Guénon. ¿Pudo aquel hombre, que se consagró a recordar los más altos principios metafísicos, ocuparse de cuestiones tan contingentes? No cabe duda de que si por política se entienden las actividades más o menos confesables y las nebulosas elucubraciones de la mayoría de nuestros contemporáneos, en este terreno Guénon no tiene nada que ver con esa política. Por otra parte, él mismo afirmó claramente que no quería mezclarse ni de lejos con las disputas de los partidos. Pero la política entendida en su verdadero sentido es una de las más nobles ciencias, pues es nada menos que el arte de guiar la vida humana en el plano temporal. Y cuando es verdaderamente lo que tiene que ser, constituye un aspecto del arte regia de las doctrinas tradicionales. Así entendida, la política interesa en el más alto grado al filósofo y al sabio, y de hecho los grandes filósofos tradicionales, Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, se ocuparon de ella a lo largo de toda su vida y de toda su obra. Nadie discutirá la importancia de una política ortodoxa, o sea, conforme con la naturaleza de las cosas. Por eso, para el hombre con vocación de enseñanza, la política es una cuestión indispensable. Guénon no la eludió, trató de política en varias de sus obras y con su maestría habitual supo exponerla notablemente de una manera merecedora de atención. Y es que entre los fieles a las doctrinas tradicionales hay muchos que menosprecian el problema político, aparentando despreciar todas las contingencias y no ocuparse más que de metafísica o de mística. Hay en ello una peligrosa tentación de lo que se ha dado en llamar el angelismo, y quienes sucumben a ella no se dan cuenta de que es totalmente vano y contrario al espíritu mismo de la tradición pretender ignorar o dejar de lado uno de los elementos constitutivos, querámoslo o no, de nuestra condición actual, que implica a la sociedad, la vida social y por consiguiente el arte de organizar esta vida con vistas a la realización íntegra del destino humano. Guénon, con su espíritu realista en el verdadero sentido de la palabra, captó la importancia de este problema. Buena parte de sus escritos está consagrada a la crítica sin piedad de nuestro mundo actual, en particular de su organización social y política, porque vio que, como decía Bernanos, todo en él está previsto para impedir la contemplación, verdadero fin de la existencia. Se dedicó a analizar los síntomas y las causas de esa anomalía social que constituye el mundo moderno, y recordó la concepción tradicional de la sociedad y las condiciones de un enderezamiento en este ámbito. Estas son las líneas maestras de esa crítica y de esa exposición doctrinal que quisiéramos recordar aquí. Hace un momento hablábamos del espíritu realista de Guénon. Este realismo aparece en la propia forma en que se vio llevado varias veces a abordar el problema político. Si bien no se adhirió a las disputas partidistas, en cambio no dudó en tener en cuenta su actualidad, en emplear ciertas circunstancias favorables o en entrar en contacto con tal o cual individualidad del mundo político, en la medida en que la cosa parecía ofrecer una posibilidad seria de recordar la verdad o de ayudar a su propagación. En 1924, Guénon publica Oriente y Occidente, que aborda la misma cuestión y recomienda abandonar las ideologías que desde el siglo XVI y principalmente desde el XVII y el XIX dieron forma a la mentalidad moderna, que son las causas de nuestros males actuales y de la descomposición social, y restaurar la sociedad sobre las bases tradicionales que tuvo antaño. El libro fue acogido muy favorablemente por Léon Daudet, que afirmaba haber llegado a las mismas conclusiones que Guénon sobre la decadencia de Occidente, que atribuía a la Reforma y a la Enciclopedia, así como a la pseudocivilización industrial. Guénon mostró mucha simpatía por Léon Daudet, de quien citó algunos trabajos en El hombre y su devenir según el Vedanta, y lo mismo con Jacques Benville, de quien hace una larga cita, cosa que no forma parte de sus costumbres en Oriente y Occidente, acerca del mito moderno del progreso. Pero sus relaciones con la acción francesa iban a fracasar, pues había no pocas divergencias intelectuales entre Guénon y quienes imprimían al movimiento su línea directriz,
Y en primer lugar, Charles Maurras es el nacionalismo integral, por una parte, y lo que podría llamarse el tradicionalismo y el conservadurismo exclusivo del ala dirigente, por otra, lo que chocaba con Guénon. Esto se ve bien en 1927 en La crisis del mundo moderno, donde critica severamente el libro de Machis, Defensa del Occidente. Hubo otra razón que terminó de romper los lazos, la condena en 1926 por parte del Papa de la acción francesa, y la decisión de ésta de no someterse y de resistirse a la autoridad de la Iglesia. Guénon no pudo admitir esta postura, que estaba en contra con las relaciones normales en el mundo tradicional de la religión y la política. La crisis le brindó la ocasión de escribir Autoridad espiritual y poder temporal en 1929, que es su obra capital en materia de doctrina política y social. Será adecuado que abordemos el problema con esta obra, porque si bien es verdad que la crítica de la constitución política y social del mundo moderno ocupa más espacio en la obra de Guénon, esta crítica únicamente puede comprenderse en relación con la ortodoxia de la que el mundo moderno constituye una desviación. Pues bien, es en esta obra donde el autor recuerda las bases de la verdadera política, cosa que no le impide, por supuesto, recoger lo esencial de este libro en sus obras de crítica. La concepción habitual de la sociedad y del poder político descansa en un triple fundamento. Un fundamento metafísico que explica su naturaleza y que es la doctrina de los dos poderes, también llamada en la Edad Media doctrina de las dos espadas. Un fundamento cosmológico que da cuenta de su evolución histórica y que es la doctrina de los ciclos, y finalmente un fundamento propiamente sociológico, que es la doctrina de las castas. Para examinar la cosa política es conveniente tener en cuenta estos tres elementos, y lo que explica el auge o la decadencia de las sociedades civiles es la variación de dosificación de sus relaciones a lo largo del tiempo. Todo pensamiento social, recuerda en primer lugar Guénon, tiene que estar ligado a un principio metafísico, pues el principio metafísico se encuentra en el origen de toda civilización tradicional. Si se niega este principio, se destruye todo el conjunto. Este principio metafísico no es otro que la afirmación de la supremacía absoluta del espíritu sobre la materia en general, y a nivel social y político, de lo espiritual sobre lo temporal, o sea, a fin de cuentas, de lo divino y lo universal sobre lo humano y lo individual. Al moderno está en el individualismo, que rechaza todo lo que puede ser superior al hombre. El espíritu moderno, al hacer que lo temporal sea independiente de lo espiritual, hace que lo temporal pierda su legitimidad, igual que paralelamente la ciencia moderna ha renunciado a ser verdaderamente una ciencia cuando se ha hecho independiente de la metafísica. Santo Tomás de Aquino, en un pasaje citado por Guénon, define perfectamente el fundamento metafísico de la sociedad y del poder político. Todas las funciones humanas, dice, están subordinadas a la contemplación como fin superior, de suerte que, si se las considera como responsable, todas parecen al servicio de aquellos que contemplan la verdad, y la totalidad del gobierno de la vida civil tiene por verdadera razón de ser el asegurar paz a esta contemplación. Así pues, el poder temporal o político depende de la autoridad espiritual necesaria para el ejercicio regular de su función. La influencia espiritual no se transmite por herencia, sino por su consagración. Y por eso, en la Edad Media, el Papa podía desligar a los súbditos de su obediencia a un príncipe. Esta es la doctrina de los dos poderes, el poder sacerdotal y el poder real, o para hablar con más exactitud, porque sólo para el segundo puede emplearse con todo rigor el término de poder, la autoridad espiritual y el poder temporal. La primera tiene como misión conservar y transmitir la doctrina, la enseñanza y los ritos. En una palabra, los principios. El segundo corresponde al gobierno administrativo, judicial y militar. En resumen, la autoridad espiritual corresponde al conocimiento y el poder temporal a la acción. Por eso, en buena ley, el segundo está sometido a la primera. Cuando se pasa de considerar la naturaleza del principio metafísico del poder a considerar su aplicación,
entran en juego dos elementos nuevos, el elemento sociológico y el elemento cosmológico. La sociedad humana, en la cual y sobre la cual se ejerce el gobierno, tiene una estructura propia, natural, que consiste en una coordinación jerárquica de las funciones. Es la doctrina de las castas. La noción de casta y la organización social resultante las toma Guénon de la tradición hindú, porque esta tradición le sirve de sistema de referencia debido a que ha conservado, indudablemente, más que ninguna otra, los elementos de la tradición primordial. Pero ni qué decir tiene que la noción de casta y la organización social según las castas pueden aplicarse analógicamente a todas las sociedades, dado que las castas no designan otra cosa, repetimos, que las funciones sociales, naturales y fundamentales, o mejor aún, la naturaleza individual misma con todo el conjunto de actitudes especiales que implica y predisponen a cada hombre a tal o cual función. Recordemos que en el sistema hindú existen 4 castas: los brahmanes, los kshatriyas, los vaishyas y los sudras. Los 2 primeros grupos corresponden a las funciones que hemos denominado autoridad espiritual y poder temporal, poder sacerdotal y poder regio. Los vaishyas, como comerciantes, representan la función económica y los sudras, trabajadores manuales, la función de productividad. Estas castas están evidentemente jerarquizadas y los kshatriyas, guerreros y gobernantes, están sometidos a los brahmanes. Los sudras están sometidos a los vaishyas y estos 2 grupos permanecen bajo la autoridad de los kshatriyas. Así ocurre en el orden político y social normal. Y entonces, puesto que el elemento espiritual da vida por arriba a todo el cuerpo social y lo armoniza conforme a las leyes divinas, la sociedad y el gobierno civil responden a la descripción que de ellos daba Santo Tomás de Aquino. Así es la estructura social tradicional, considerada aquí desde un punto de vista estático, fuera del tiempo en cierto modo. Pero desde el momento en que existe una sociedad, cae bajo la influencia del tiempo, que rige su dinámica. Como toda realidad manifestada, como los individuos que la componen, la sociedad sufre la ley de evolución del cosmos. Por eso vemos intervenir el tercer elemento fundamental de la constitución social y política, la doctrina de los ciclos. Guénon, como se sabe, fue el primero en recordar en los tiempos modernos esta doctrina, que es lo contrario de la creencia de nuestros contemporáneos en el progreso. Según esta doctrina, el devenir humano no se desarrolla según un tiempo lineal, como comúnmente se cree, sino según un tiempo cíclico. Una humanidad como la nuestra se desarrolla en un gran periodo que, según la terminología hindú, se llama Manvantara y que abarca 64.800 años. Este periodo se divide en 4 edades o yugas: Krita Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga y Kali Yuga, que corresponden rigurosamente a las de la tradición grecolatina: edad de oro, de plata, de bronce y de hierro. La sucesión de estas 4 edades constituye el proceso del descenso cíclico, que es, repetimos, lo contrario de la concepción moderna. La humanidad no sigue una línea ascendente de progreso, sino una evolución descendente. Desde el punto de vista metafísico, Guénon definió perfectamente este proceso como el descenso de la manifestación desde su polo esencial hasta su polo substancial. Es un proceso de materialización progresiva. En la primera edad, con mucho la más larga, la humanidad vive en un estado de felicidad y santidad. Es el paraíso terrenal. Luego, poco a poco, ese estado se va degradando y la última edad, la más corta, 6.480 años, constituye su fase más baja. Su nombre hindú, Kali Yuga, significa edad oscura, porque es la del oscurecimiento de las verdades principales. Pero esta decadencia no es ni total ni homogénea. El perfil de esa edad oscura es el resultado de 2 fuerzas, la descendente y la ascendente, que actúan en concomitancia, con predominio de la fuerza descendente, desde luego, pero también con la posibilidad de enderezamientos más o menos duraderos debido a la fuerza ascendente. Por otra parte,
La cuarta edad, como las otras por lo demás, se subdivide a su vez en 4 subperiodos que corresponden analógicamente a los 4 periodos del Manvantara. Y la subdivisión analógica se puede hacer proseguir también en el caso de las fracciones mucho más pequeñas. Se trata de un esquema dinámico que condiciona la ley de evolución de todo periodo de manifestación histórica. Esta evolución descendente de la humanidad se define por una progresiva pérdida de la intelectualidad y la espiritualidad, sustituidas por una filosofía humanista, es decir, limitadas a la razón individual, y una mentalidad que se limita al estudio empírico de los hechos sensibles y a la búsqueda de un progreso puramente material, en una palabra, si puede decirse así, un ideal limitado solo al hombre y a sus necesidades más inferiores. La concepción de la sociedad y de la política sigue también esta evolución, pues existe correspondencia entre las 4 edades del ciclo en todos los niveles y las 4 castas, de suerte que el descenso cíclico corresponde a una degradación social marcada por el predominio de la casta correspondiente. La jerarquía normal de las castas, que permanece en equilibrio durante toda la Edad de Oro, se ve quebrantada por el fenómeno que se ha denominado la rebelión de los kshatriyas. Es decir, los poseedores del poder temporal se rebelan contra la autoridad espiritual de los brahmanes y se declaran independientes o incluso tratan de convertir en vasallo al sacerdocio. Esta rebelión es la inversión de las relaciones normales y, en último extremo, la negación de todo principio trascendente en el orden social, consecuencia de la negación de todo principio en el orden del pensamiento. La sociedad se corrompe porque la acción, que es el ámbito del poder temporal, no puede tener su principio en sí misma. No puede tener su principio, pues está sometido a todas las vicisitudes, a menos que un principio superior le dé la estabilidad. Tiene necesidad de una consagración que le confiera su legitimidad, porque toda acción que no proceda del conocimiento es vana agitación, y lo mismo ocurre con el poder. Pero una vez desencadenado, el proceso subversivo de la sociedad ya no puede detenerse. En el estadio siguiente, los kshatriyas son desposeídos por los órdenes inferiores y finalmente se niegan las castas, es decir, se niega toda jerarquía, cosa inevitable si se ha negado el principio de esta jerarquía. Entonces, cualquiera tiene tanto derecho al poder como cualquier otro. Es una simple cuestión de fuerza y se apoderan de él los más numerosos. Guénon analizó de manera luminosa este proceso en el caso de Francia. Por lo que se refiere al ciclo de civilización que desemboca en el mundo moderno, sitúa con toda razón la rebelión de los kshatriyas en el reinado de Felipe el Hermoso. Y es que este príncipe, aconsejado por los legistas, trató de hacerse independiente de la autoridad espiritual. Es la época que ve aparecer los comienzos del laicismo, la época en que Occidente rompe con su tradición. El punto de partida fue la destrucción de la Orden del Temple. Desde entonces, el poder real trabajó para someter al espiritual con fines políticos. Actitud inaceptable, porque por deficiente que pueda ser en un momento determinado el poder espiritual, el poder político no puede dejarlo de lado, puesto que sólo de él recibe su legitimidad. Con su decisión, los kshatriyas y el rey renegaban de su propia naturaleza y se asimilaban a los vaishyas. Por eso, a partir de Felipe el Hermoso, vemos a los reyes de Francia apoyarse en la burguesía y el Estado llano para destruir la feudalidad y centralizar el Estado a fin de acaparar todos los poderes que pertenecen colectivamente a la nobleza entera. La forma política nacional centralizada, opuesta a la forma feudal, caracteriza al mundo moderno. El principio de las nacionalidades, obra de la monarquía, fue causa de su propia ruina. La Revolución de 1789 fue nacionalista y centralizadora, y tras ella, toda Europa. Guénon insistió mucho en el hecho de que este principio de las nacionalidades es esencialmente revolucionario. Para él, la creación de las nacionalidades es la marca de las sociedades no tradicionales, pues a las sociedades tradicionales les corresponde más un sistema de tipo feudal. La antigua unidad de la cristiandad
fue sustituida por las naciones, unidades meramente políticas con las que Occidente perdió su unidad. De ahí las oposiciones y las luchas entre las naciones, imposibles de superar con una organización como la Sociedad de Naciones, la ONU, falsa unidad sin un principio espiritual. La abdicación de la realeza en manos de la burguesía, abdicación con la que de hecho destruyó su derecho divino, único fundamento de su legitimidad, es la causa fundamental de la revolución del siglo XVIII, que es una rebelión de baixas de la burguesía. Su triunfo es el triunfo de una concepción puramente económica y material de la sociedad y de la vida. Luego, continuando el proceso, como hemos dicho más arriba, se cae cada vez más en la materialidad, aumenta la inestabilidad y una usurpación trae la otra. Tras los baixas son los shudras los que aspiran a dominar. Y entonces es propiamente el bolchevismo. Este reinado de los elementos sociales más inferiores marcará la última fase del ciclo histórico anual. El mal del mundo moderno, en el plano político y social, viene de la idea de la democracia, hoy universalmente extendida y aceptada. El análisis y la crítica que de ella hace Guénon son implacables. La democracia, dice, está basada en una idea totalmente antitradicional, la de la igualdad. Y es que esta idea es lo contrario de la que rige la estructura social tradicional. Es la negación de la jerarquía de las funciones. Es el resultado de proyectar en el plano ideológico el estado de confusión resultante del acceso al poder por parte de los órdenes inferiores del cuerpo social. Aunque esa igualdad, contraria a la naturaleza de las cosas, sea imposible de hecho, está considerada, en una época en la que se quiere discutir todo, algo que no se discute. Es un dogma laico. Esta falsa idea de igualdad es en todo caso funesta y sustenta el desorden intelectual, pues en su nombre se distribuye indistintamente a todos una cultura idéntica, cosa que agrava la confusión en el orden del conocimiento y sustenta el desorden social, pues permite o alienta un estado de hecho en el que el acceso a cualquier función queda abandonado al puro accidente. Por lo demás, la misma idea de democracia, de gobierno del pueblo, de soberanía del pueblo, es falaz. Tras ella se ocultan sofismas ligados a la mentalidad moderna. El argumento decisivo en su contra es que lo superior, el poder, no puede emanar de lo inferior, pues lo más no puede salir de lo menos. El pueblo no puede conferir un poder que no posee y que no puede venir más que de arriba. El contenido de la noción de democracia es tan solo una ilusión. El gobierno del pueblo por el pueblo es una imposibilidad, pues es contradictorio que los mismos hombres puedan ser a la vez gobernantes y gobernados. La verdad es que se hace creer al pueblo que gobierna, que es soberano. De ahí la institución del sufragio universal, basado en la afirmación de que la opinión de la mayoría constituye supuestamente la ley. Solo que en realidad la opinión de la mayoría es la de la incompetencia. Por eso la opinión de la mayoría es manipulada por los grupos activos. Por lo demás, esa ley del mayor número es la de la materia y de la fuerza bruta, y acarrea necesariamente una sociedad en la que reina una multiplicidad sin principio, una colectividad que no es más que una colección de individuos, el rechazo de las élites, un estado que no es más que la representación de una masa sin principio superior, en una palabra, el caos.